Buenos días, bienvenidos a El Salvador. Qué placer, como todas las mañanas, el volvernos a reencontrar para disfrutar al punto con Sergio Méndez. Don Roberto Caña, firmante de los acuerdos de paz académico, está con nosotros ya en segundo y estaremos abordando todos los temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Estaremos abordando, por supuesto, la situación política social que vive nuestro país. Estaremos hablando de encuestas, de la caravana que hoy por hoy de migrantes que surge desde Honduras va a llegar hasta la frontera de Estados Unidos, mexicanos con los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Donald Trump ha dicho que no los va a dejar pasar. ¿Cuál es el móvil de todo esto? ¿Realmente se están aprovechando de una necesidad de los compatriotas o es algo verdadero? Hablaremos de las candidaturas, de todo, absolutamente todo lo que usted desea conocer en segundos. Antes, saludo a Mr. Donut, porque mañana tras mañana hace posible el primer segmento de la entrevista al punto con Sergio Méndez. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres arrancamos dándole la bienvenida a don Roberto Cañas. Don Roberto, muy buenos días. Como siempre es un gusto tenerlo en su casa. Igualmente, qué bueno estar, Sergio, en tu programa. Me da mucho gusto. Gracias, también a nosotros nos da mucho gusto tenerlo acá, don Roberto. Quiero conversar sobre varios temas, don Roberto. Arranco sobre esta caravana de migrantes que arranca año con año, hay que decirlo. Esto no es novedoso, lo que pasa es que ahorita ha tomado mayor auge, mayor fuerza, mayor protagonismo, y es que muchos apuntalan, don Roberto, es que hay móviles políticos detrás de todo esto, y yo quiero escuchar obviamente su apreciación, porque uno me han dicho a mí, no, mire Sergio, ¿quién está financiando a esta caravana? ¿Escucha usted el tema donde le han bajado volumen a la situación de convulsión social política que vivía Nicaragua? No, bueno, ahí tiene entonces una razón, y la otra razón es que Donald Trump va a apelar al patriotismo, ya que vienen elecciones prontos en Estados Unidos, claro, del ente bicameral. ¿Es una mezcla de ambas o no tienen nada que ver o las dos son reales, don Roberto? A ver, Sergio, en primer lugar, nada es coincidencia y nada que aparentemente es lo real. A ver, en primer lugar, los antecedentes. No debemos olvidar un minuto que hay más de 3 millones de salvadoreños que viven en los Estados Unidos, en caravana, en goteo, como usted quiera. Hay la población más grande después de la que vive en San Salvador o en Soyapango, está radicada en Los Ángeles, por ejemplo. Entonces estamos hablando de una población de 3 millones de compatriotas que mandan 5.000 millones de dólares al año, sostienen la economía del país, la dinamizan. Y esto es un fenómeno, como bien señalas tú, que no es nuevo. A ver, la gran pregunta es, ¿por qué se van? Y esto tiene un trasfondo económico, social importante. La gente se va porque no encuentra empleo. Y en esa condición, la falta de empleo es la pobreza, la falta de ingresos, la posibilidad de salir adelante. Son personas que no se van porque tienen un espíritu aventurero o les gustan los deportes de alto riesgo. Se van porque están acicateados por la necesidad de buscar las oportunidades en otro lado que se le niegan en el país. Entonces, los factores que explican la migración, sea en caravana, sea por goteo, son la desigualdad económica que vivimos en el país, el hecho de la exclusión social. Miles de personas no tienen acceso a un servicio de salud pública de calidad, no hay medicinas en los hospitales, la atención médica no es buena y las consultas son programadas para meses después de que se hace
la presencia en el hospital, hay un problema de una educación que no es de calidad. Entonces la gente se va por esas razones, por la pobreza, por la exclusión social y porque en la relación costo-beneficio, a pesar de que hay peligro en la ruta del migrante, a pesar de que pueden morir en el desierto o ahogados pasando el río, es más costoso quedarse. O sea, y además no hacen grandes cavilaciones donde reflexionan cuál es el beneficio de quedarme contra el costo de irme y los riesgos que pueda tener irme y morirme en el camino. No, es muy rápida la decisión y la decisión es irse. Este país es expulsor de su población. Es el modelo económico, político, social que está agotado, no tiene capacidad de ofrecerle a los ciudadanos salvadoreños un nivel de vida digno, con oportunidades, con posibilidades para sus hijos. Entonces la gente se va, así de concreto. Ahora, ¿cómo quedan estos gobiernos, el gobierno particularmente de Honduras, Guatemala, El Salvador, ya que a todas luces han sido incapaces por la misma corrupción? Es decir, plata ha habido, don Roberto, ayuda ha habido, ayuda internacional, cooperación del gobierno de España, del gobierno de Japón para estos países, de Taiwán. Es decir, no podemos nosotros pasar por los siglos de los siglos, amén, poniendo la mano, deme pescado. No, vaya a pescar usted, o sea, vaya a mojarse usted los pantalones. ¿Cómo quedan estos gobiernos ante la incapacidad para poder sortearse temas de corrupción, de impunidad? Cuando viene Donald Trump y le dice, ustedes lo dejan pasar, van a haber sanciones. Estados Unidos nos ha dado una cantidad por miles de años de ayuda, pero esa el salvadoreño no la ve reflejada. ¿Por qué? Porque Sergio Méndez lo dice. No, porque la última encuesta de la Universidad Tecnológica ha sido bien clara cuando se le pregunta a la gente, usted ve los impuestos, el impuesto focalizado. Yo no sé qué lo han hecho, don Roberto. Bueno, es que ahí está el problema. Las personas resienten que sus condiciones de vida, su cotidianidad no cambia, y hoy están con el aditamento de la delincuencia, es la inseguridad ciudadana, el hecho de no saber si van a regresar con bien a su casa después del trabajo, si sus hijos van a regresar de la escuela sin problemas. Esa inseguridad es el pan de cada día de todos los salvadoreños, independientemente de su condición económico-social. Pero además, ¿qué más referente puede existir si los últimos 3 presidentes de la República han sido incriminados en aspectos de corrupción? Uno ya falleció y aparentemente hoy el sistema de justicia, por errores, por verdaderamente cuestiones impresionantes en las cuales no se certificaron ciertos documentos. Son cosas que uno no puede aceptar, pues sale ya completamente sin problemas la familia, y los otros 2, uno 301, otro más de 350 millones de dólares. Es cierto, 600 millones dentro de un presupuesto general de la nación que tiene más de 5.000, 6.000 millones de dólares, aparentemente es poco, pero ¿cuántos hospitales se podrían hacer con ese dinero que se desvió? Es obsceno, verdaderamente. En cualquier país la derivación para un uso particular de un recurso público es condenable, pero es inaceptable en un país pobre, porque justamente las demandas sociales son muchas, los recursos son pocos, y resulta que hay un grupo de personas que no hacen política para servir, sino que se sirven de su función pública para enriquecerse. Eso verdaderamente no se puede tolerar. Debe haber cero tolerancia con la corrupción y con la impunidad. La impunidad es el no castigo, y entonces, claro, si los delitos no se castigan, es un reforzamiento de otros tipos de delitos que se van a repetir, porque las personas se sienten como confiados de que aquí no pasa nada. Es decir, alguien comete delitos y hay impunidad, entonces que viva la pepa, sigamos porque aquí no hay problema. Entonces un fenómeno de la migración, que no es delito además
Es decir, la migración desde los albores de la humanidad ha sido un fenómeno natural de los seres humanos, porque en los tiempos de la comunidad primitiva la gente se movía de un lugar a otro cuando el agotamiento de las tierras hacía imposible cultivar o ya no habían animales. Entonces, emigrar no es el problema. El problema es que no está reivindicado, Sergio, un derecho del que poco se habla, que se llama el derecho a no migrar, el derecho a quedarte en tu patria, con tus costumbres, con tu familia, con tus muertos. Es decir, no hay dolor social más grande que la emigración, porque dejas a tu familia. Muchos padres o madres de familia dejan sus hijos con la abuela, con la hermana mayor, y ahí las derivaciones sociales que tiene eso, pues la falta de inculcar valores a familias desintegradas. Entonces el dolor social significa también el no poder conmemorar a sus muertos, no hablar el mismo idioma, no tener las mismas costumbres gastronómicas y estar sujeto a la discriminación por el idioma, por el color de la piel o del tipo de color de pelo que uno tiene. Entonces, algunas personas consideran que es un fenómeno, digamos, así nomás, pero cuando uno conoce la realidad por dentro del migrante, lo que deja de dolor social aquí en El Salvador y lo que va a sufrir allá en el norte, pues es motivo de una gran preocupación y de la necesidad de ser solidario, sentir como propio el dolor de esas personas y ayudar, al menos declarativamente, que ya es una expresión de solidaridad, pues el decir, a mí me parece que no es correcto que la gente tenga que irse, hay que reivindicar el derecho a no migrar. La gente no tendría por qué irse del país y dejar su familia, sus amigos, su idioma, su barrio. Don Roberto, en la última encuesta en Comento de la Universidad Tecnológica fueron abordados los salvadoreños sobre el tema de finalizar relaciones con Taiwán y abrir con China Popular, y fue una mayoría impresionante la que dijo el gobierno se equivocó. Existen elementos vinculativos al tópico que arrancamos esta entrevista, ya que Estados Unidos ha advertido de la presencia de geográfica y geopolíticamente hablando de China Popular, de un andamiaje de esta, por cuanto en determinado momento no solamente podría ir en contra de una resolución de la Haya de 1992, sino que adicionalmente no sería conveniente por la política de defensa, de política de Estado que maneja Estados Unidos con relación a esta situación. Estados Unidos ha invertido en nuestro país con el segundo compacto de la MSC en la zona oriental, Fomilenio 2, pero también lo ha hecho Japón desde el aeropuerto, desde el estacionamiento más grande de Centroamérica, para muchos el puerto de la Unión, claro. Este elemento exógeno diferente que podría llegar, llámese China, y esta zona especial económica podría traer repercusiones bien grandes, y lo ha dicho la embajadora Neyms. ¿Su opinión? Bueno, aquí hay varias, hay que poner en contexto esto. En primer lugar, llama mucho la atención que un gobierno que va de salida, estamos en presencia de los últimos 7 meses del gobierno Sánchez-Serén, y hace una medida de política exterior la más audaz de todos los 5 años que ha estado gobernando. Es decir, uno puede entender una medida de política diplomática al comienzo del gobierno. Mauricio Funes abre relaciones con Cuba el día después de su toma de posesión. Hace sentido, pero cuando hay un gobierno que va de salida y estando a 7, 8 meses de su terminación, 7 meses de junio. Sí, lo hace 7 meses, hace una medida de esta envergadura, uno se pregunta, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿O es que ya van de salida y ya no importa el costo político que pueda tener? ¿O se están llevando algo debajo de la mesa? ¿O qué hay detrás? Porque eso es la pregunta. En política, y en política nada es gratis, nada es coincidencia, hay gente que gana, hay gente que pierde, hay objetivos detrás. Siempre hay que preguntarse qué hay atrás de esa medida,
porque no son puras medidas casuales. A ver, ¿qué más? Sigamos desenvolviendo más. Es evidente, cuando pone en contexto uno, que la República Popular China es la segunda economía del mundo y cualquier país que tenga intereses nacionales, eso lo tiene que considerar. O sea, el problema en términos generales no es el tener relaciones con la República Popular China, porque de todas maneras es una realidad aplastante. O sea, Taiwán, Formosa, es una pequeña isla que en la lógica del interés nacional de la República Popular China es una provincia rebelde, digamos. Pero puestos a escoger en cualquier país en función de sus intereses nacionales, así como lo hizo Costa Rica con Arias, lo hizo República Dominicana, lo ha hecho Panamá, no hay dónde perderse. Y yo te puedo asegurar, Sergio, que el que gane la próxima elección no creo que haga una vuelta de gato, una pirueta, después de un hecho consumado, que ya están establecidas las relaciones con la República Popular China, romper y volver a retomar las relaciones con Taiwán. ¿Usted no le vería que nadie va a tomar la posición incluso de tener relación con las dos Chinas? No se puede en la lógica de la República Popular China. ¿Una excluyente de la otra? Es taxativo, ellos dicen, nosotros... O es conmigo o con nadie. Ellos son muy claros. Lo que podría ser un diseño de relaciones comerciales con Taiwán. Además, Taiwán tiene inversiones en China continental, no nos enchivolemos. Pero vaya, ¿qué más tenemos que seguir platicando para Estados Unidos también tiene relaciones con China. Y tiene un que yo tenga significa que yo te mastico, pero no te traigo. Así es. Además, ahí tienen una guerra económica muy grande. Vamos a ver qué repercusiones tiene, porque esa lucha de aranceles que se tienen los dos países que son potencias mundiales es delicado. Pero sigamos más. Vaya, es un misterio, está en una bruma cuáles fueron los términos de acuerdo para romper relaciones, porque Costa Rica fue muy claro. Costa Rica pidió que le mantuviera a la República Popular China todos los programas que Taiwán hacía, pero más. Les regalaron el Estadio Nacional de Costa Rica, que es el estadio más moderno, de los más modernos de Centroamérica. Se comprometieron a hacer una carretera que no terminaron y una refinería de petróleo que tampoco. Entonces, en esto uno no hay que pensar que está descubriendo el agua tibia. Queremos estudiar el impacto de las relaciones de la República Popular China con América Central, estudiemos Costa Rica. Tiene 11 años de relaciones con China continental y hay cosas buenas y malas. Por ejemplo, los ticos pensaron que el turismo, que ellos son una potencia turística, digamos, comparada con El Salvador, se iba a ver beneficiado con el turismo chino y no ha sido tan grande como ellos pensaban. La piña, los ticos son buenos para exportar piña, no la habían podido exportar hasta muy recientemente. Entonces, cuando uno ve los estudios del balance de la relación de Costa Rica con China, parecería ser que no llena las expectativas que los costarricenses tenían hace 11 años que pensaron iniciar esa relación. Además, El Salvador ya llega tarde, porque ya lo hizo Costa Rica, ya lo hizo Panamá, ya lo hizo República Dominicana. Entonces vamos a ver qué nos dejan estos países, aunque China es inmensa y en una mañana se tomarían toda la cosecha de café que produce El Salvador en una provincia. No podemos desestimar, habría que estudiar bien con un criterio económico de búsqueda de inteligencia de mercado, dónde, qué cosas, cómo El Salvador podría beneficiarse de esta relación. Pero esta es hora que no sabemos los términos del acuerdo de la ruptura de relaciones. ¿Qué aseguró el gobierno cuando negoció con Beijing la ruptura? Por lo menos uno puede entender que se aseguraron que todos los proyectos que hacía Taiwán se mantuvieran hoy financiados por China continental. Y más, pero ese más no se sabe. Está por verse, Sergio. Esta es hora que
que no se sabe qué va a pasar con la licitación del puerto de la Unión. No hay claridad, ni siquiera, bueno, lo último que se ha sabido es que una empresa norteamericana se retiró de la licitación. Otra cosa que hemos conocido es que las zonas económicas especiales, esa idea que se ha vendido, que hoy a partir de las relaciones con China continental se van a generar una cantidad enorme de fuentes de empleo y va a existir posibilidades de progreso para el oriente del país, no depende del órgano ejecutivo, número uno. Dos, no es cierto que la instalación de zonas económicas especiales se va a hacer de un día para otro. Va a terminar este gobierno y no es probable, no es viable pensar que en 7 meses ya están instaladas las zonas económicas especiales. Eso no es viable, no es posible pensar, primero porque pasa por Asamblea Legislativa que se vote pues a favor de las zonas económicas especiales. O sea, ahora, si la venta ha sido, vamos a tener relaciones con China continental y va a aumentar la inversión de China continental y va a haber más progreso, más empleo para la zona también norte. Tuvo que haber pasado en su momento el Citrán, si no el Frente no lo pasó. De hecho, ya adelantó Roberto, en su momento dijo claramente que ellos no le ven ningún tipo de elemento a que vaya esto a pasar, ni pretenden que esto vaya a tener conocimiento de la Asamblea Legislativa. Es decir, ellos ya adelantaron que ciertamente sí lo tendría que conocer, de la misma forma en que el puerto de la Unión o la concesión o cualquier otro tema como la CLNEL tuvo que haber pasado por esto. Ahora, ¿cómo ve usted, lo dijo Roberto Lorenzana, cómo lo ve usted el tema puntualmente? Porque hemos pasado ya 2 meses y no tenemos ni claridad, ni transparencia, tenemos dudas, fue inconsulto, se llevó nada más a un grupo hace poco de periodistas cercanos al gobierno, a nadie más, para China, para que fueran a conocer. Adicionalmente a esto, no hemos visto ningún tipo de inversión más que un cargamento que ha venido de arroz en los últimos días, que muchos han puesto el grito en el aire porque se está repartiendo en la zona oriental de nuestro país con fines electorales. Sí, o sea, es imposible pensar que proyectos millonarios de inversión se hagan de un día para otro. O sea, los estudios de factibilidad, las posibilidades de concretar proyectos de inversiones grandes llevan tiempo. Por eso repito que en los próximos 7 meses que le faltan al gobierno, o menos ahora, no es posible pensar que esos proyectos fructifiquen. Y las zonas económicas especiales, ya hay una ley que presentó el gobierno. Es ciertamente lo que ha presentado no es exactamente las ciudades charter como fueron ideadas, en que son verdaderamente espacios en los que la soberanía nacional se pierde. Hoy están hablando más bien de unas zonas francas ampliadas, en las cuales uno se pregunta, bueno, si la forma de atraer inversión extranjera es cobrar menos impuestos, habría que ver cuánto es el beneficio en creación de empleo o de transferencia tecnológica, porque a mí que me importa que vengan los chinos a hacer inversiones en fábricas y se llevan la tecnología. Tal vez lo que pudiera tener algún sentido en función de los intereses nacionales de El Salvador es que existe un acuerdo, un compromiso de parte del gobierno de China continental de transferir tecnología. Okay. Eso quiere decir que va a quedar aquí el know-how para que... Perfecto, aguántame un ratito, vamos a una pausa, volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream.
Mr. Donut, la gran variedad. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Estamos de regreso en El Salvador, mil gracias por su preferencia. Seguimos conversando con don Roberto Cañas, pero antes comparto con usted el tradicional collage de las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días y que ha sido suscrito en su madera por una gran cantidad de rotativos. Producción, acompáñenme, arrancamos. Dice así: Calleja promete subir presupuesto de educación. Diario1.com destaca que la Cámara ratifica absolución a expresidente Flores y familia por enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la Cámara, la Fiscalía General de la República no sustentó razonablemente las pruebas para revertir el veredicto del juzgado quinto de sentencia. Abogados, procede demanda civil contra diputado por falta de sala. Señalan que los diputados tienen responsabilidad patrimonial contra los afectados, es decir, el pueblo salvadoreño. En otras noticias, diputado Almendaris del PCN justifica que no pueden evitar caravanas hacia los Estados Unidos. La embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica en nuestro país, Names, ha manifestado que los que entren ilegal a Estados Unidos serán detenidos, procesados, dijo la titular. Diario1.com, Broso habría recibido dinero, casas y carros de fondos robados por el expresidente Tony Saca. Gana realiza un mitin en la jurisdicción de Ahuachapán. Don Roberto, vamos a otro tema. Y es importantísimo por cuanto el estacionamiento más grande, como se dice, de El Salvador, el puerto de la Unión, ha venido de traspiés en traspiés cuando básicamente empresas que en un inicio, en la época de Tony Saca, mostraron interés, se fueron para otros lugares a explotar, desarrollaron Costa Rica, por ejemplo, el puerto, desarrollaron la hidroeléctrica de la Reventazón en Costa Rica, etcétera. El tema es que ha venido de traspiés en traspiés. Y usted seguro leyó en los rotativos donde la embajadora Names de Estados Unidos dijo: la empresa que hace unos días estaba interesada en hacerse de la adjudicación en base a retirar las bases de licitación, ya no va más, no le interesa por falta de transparencia. Lamentable, sin lugar a dudas, un nuevo suceso penoso de esta naturaleza en la historia de El Salvador. Don Roberto. Bueno, el puerto de la Unión es el monumento al fracaso en la aplicación de políticas públicas de varios gobiernos. Es decir, primero hay que entender que ese puerto se hace con un préstamo del gobierno de Japón, que se está pagando, o sea, no es un regalo que alegremente una nación extranjera nos dio porque le caímos bien a un país del mundo. No, ese es un préstamo que hay que pagarlo, se use el puerto o no se use. El sueño fue de que se iba a hacer un asocio público-privado, una figura que posibilitaría que una gran empresa internacional se ocupara de administrar el puerto, pero pasaron años y años y años y en los platos nada. Entonces tiene un problema técnico ese puerto, el dragado del puerto. Dragado significa hacerlo más profundo para que el calado de los barcos que lleguen sea mayor, porque en la medida que no hay dragado del puerto, se imposibilita la llegada de barcos de calado más grande. Eso por un lado, pero por el otro, ¿y quiénes son los interesados ahora? La venta que nos han hecho es que hay empresas chinas que sí, ellos sí quieren.
y vamos a ver cuál es la lógica que está atrás. O sea, China continental quiere, en el caso de ganar una licitación que le dé la adjudicación del puerto, crear la ruta de la seda en esta parte del centro de América. Claro, que está del otro lado de África meridional. Sí, pero la ruta de la seda aquí sería una ruta alterna a la del Canal de Panamá. ¿De qué estamos hablando? Teniendo la administración del puerto de la Unión, puede empezar a negociar con Honduras la posibilidad de un canal seco, que son 400 kilómetros más o menos transoceánico, para llegar a Puerto Cortés, que es el puerto del Atlántico que podría ser la salida de productos chinos que llegaran a la Unión y que de ahí se trasladaran al Atlántico. Eso sería un plan B para el Canal de Panamá y sería más barato. O sea que acordémonos que la planificación de la República Popular China es de largo plazo. Ellos tienen un sistema en el que no están pensando. Ellos lo ven a futuro. A futuro. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Es que aquí en el que tradicionalmente se consideraba el backyard, el traspatio de Estados Unidos, la zona más inmediata de seguridad nacional de la administración norteamericana, la idea de América para los americanos, era una regla de oro no escrita, de que no se esperaba que ninguna potencia, ni siquiera la Unión Europea o Japón o cualquiera, pudiera tener una presencia que disputara la hegemonía de los norteamericanos en esta zona. Hoy sucede que en medio de esa crisis que tiene Estados Unidos por la guerra económica que tiene con la República Popular China, de repente ya tiene a China en el Golfo de Fonseca, es decir, geoestratégicamente, desde un punto de vista geopolítico, es grave. No porque esas historias que se cuentan en el afán de asustar, estemos hablando de que ahí va a haber una base militar china y que entonces eso va a generar un cambio en la estrategia militar del mundo. No se trata de eso, por favor. La continuación de la guerra por otros medios ahora es económica. No está pensando China continental en montar una base militar aquí, o sea, eso es totalmente un disparate. Solo mentes verdaderamente de mucha corta visión pueden aceptar un planteamiento como ese. No se trata, pues, claro, usted quiere meter miedo, dice, no, ahí viene China continental. ¿Por qué no podría tener una base porque no les en otros países del mundo si se ha replicado? Sí, pero aquí en esta parte, sabiendo que geopolíticamente es zona de control, digamos, norteamericano, no va a meterse a la boca del lobo. Pero Estados Unidos sí lo ha hecho del otro lado, donde es zona política de China, en Asia. Sí, bueno, Estados Unidos... ¿Por qué no lo podría hacer? Estados Unidos, el policía del mundo, tiene intereses en todo el mundo y bases militares en todo el mundo. China no creo que esté en función de ser el hegemón militar del mundo, ni tiene visión de ser policía del mundo, ni está disputándole, no es poder militar China, mundial, pues, no es el caso norteamericano, en que sí son el policía del mundo, tiene una fuerza militar expandida por todos lados. Entonces yo descarto totalmente, me parece un disparate estar hablando que la amenaza que está enfrente para El Salvador es que aquí van a construir una base militar. Eso está para mí fuera de la realidad. Lo que pueden facilitar es los negocios para llegar al Atlántico, eso sí. ¿Qué parece a usted? Sí, yo listo. Voy a otro tema. Estados Unidos también ha recriminado al gobierno de El Salvador no solamente que no tiene la entereza, sino que la voluntad para combatir la corrupción, la delincuencia, la impunidad. Y es que en los últimos días se dio la aprobación de la superación del veto de la reforma del GAFIT, del grupo de Vermont, que habían estado exigiendo, porque el presidente dio un veto que para muchos ciertamente jalado de los pelos, para otros para cubrir ciertos vasos comunicantes del FMLN y Ghana, porque Ghana tampoco quería dar los votos para poderlos superar. ¿Qué se trae aparejada consecuencia? Lo dije en exclusiva hace 15 días acá en este medio de comunicación, que se declarara paraíso fiscal a El Salvador. Por otro lado,
donde tenemos 64 casos varados, no hay intercambio de información, y entre los casos en los cuales se ha habido privilegiado está el caso del señor Mauricio Funes. Adicionalmente vienen sanciones como que se eleven las tasas que pagamos de intereses de los empréstitos del país y consecuentemente en un efecto en cascada de los salvadoreños. Don Roberto, ¿por qué cuesta tanto en la Asamblea Legislativa que se den este tipo de esfuerzos, de manifestaciones de buena voluntad para combatir el lavado de dinero, o dentro de la Asamblea y los partidos hay una gran cantidad de lavadores de dinero? Hay un juego de intereses en los cuales todo está interconectado. Veámoslo, la lógica de los intereses de Estados Unidos. Para Estados Unidos, Centroamérica, lo que ellos le llaman el Triángulo Norte, es un tema de seguridad nacional. Y en la ecuación que ellos tienen de la lógica de la corrupción, lo entienden, Sergio, de la siguiente manera. En la medida que en El Salvador hay más corrupción, hay menos dinero para inversión en programas sociales, y eso trae como consecuencia que hay más apertura a que la gente, al no encontrar oportunidades de empleo y estar en pobreza, se vaya. Entonces, a menos programas sociales, a más corrupción, más migración. Entonces el combate a la corrupción es agenda estratégica de seguridad nacional para Estados Unidos en El Salvador y en el Triángulo Norte. Ahora, ¿por qué? Además hay fenómenos nuevos en política salvadoreña. Superación de un veto presidencial es un hecho político verdaderamente de que no hay antecedente en la historia reciente, en los últimos, 14 años. Ciertamente en los últimos 10 años no se había visto un fenómeno de eso, superación de veto presidencial. Hoy se da a finales de la administración Sánchez Serén, pero que es una superación del veto en el aire, porque, y además, como podía preverse, el presidente le llega la superación de su decisión, se supera el veto, y lo que hace es enviarlo a la sala de lo constitucional, sabedor de que no hay sala, y ahí entramos en las dinámicas de los más de 10 días de no tener sala de lo constitucional. Entonces estamos hablando de que en El Salvador los diputados se pasan por el arco del triunfo, la república, pues, porque la república está considerada con 3 órganos de gobierno. Así es la lógica del poder dividido. Un poder controla a otro, desde Rousseau, desde John Locke. Fue concebida en el derecho romano. Desde siempre, claro, de que un poder controla otro poder y que el absolutismo es malo. Pesos y contrapesos, ¿no? Y ese es el factor, además de que han generado un vacío judicial grave, porque amparos, demandas, habeas corpus, cualquier actividad propia de la sala está inhibida, imposibilitada, porque no hay. Entonces ese es un juego al que les gusta jugar. ¿Por qué no quieren elegir sala? Porque a lo mejor poner a los que ellos quieren. Por un lado, pero además coyunturalmente la no existencia de la sala es bueno para ellos, porque dicen, bueno, no hay sala, hay una coyuntura de elección presidencial, no hay sala, no hay manera de parar ciertas cosas que se podrían resolver con una demanda. Es decir, acordémonos que en el pasado la presentación de una demanda podría generar su aceptación, medidas cautelares, sí, y parar cosas. Hay una noticia en tiempo real que se está dando ahorita y yo quiero compartirla con usted porque resulta realmente indignante para todos los salvadoreños. Estamos de cara a los comicios electorales y usted lo dijo, mire, no es casualidad que en este momento se dé la absolución de Francisco Flores. El fiscal general de la República está dando ciertos conceptos ahorita en tiempo real y dice, señores, les doy la noticia que en la administración de Luis Martínez, en la fiscalía, perdió el caso del señor Francisco Flores. Y usted recordará que el señor Luis Martínez fue jefe del GAFIT en nuestro país. ¿Qué tal eso? Él lavaba dinero y era el jefe del GAFIT, pero adicionalmente en el pasado también él había sido el jurídico de Francisco Flores y de Aldo Parducci, hoy por hoy detenido. Entonces todo eso tiene consecuencias enormes, Sergio. En primer lugar, la pérdida de credibilidad. Y eso hace de que mucha gente prescinda de la política porque dice,
si estos son un grupo de sinvergüenzas que aprovechan los cargos públicos para enriquecerse. Además, lo nuevo ahora es la venta de impunidad, es decir, usted puede comprar, si tiene dinero, la posibilidad de que ya no lo investiguen y estar sin castigo. Entonces, lo que se está revelando es un comportamiento delictivo grave, porque genera impunidad, pero además porque demuestra que es muy difícil en El Salvador que se dé pronta justicia. Entonces es tierra en que se vale todo. Sí, pero resulta ser impresentable en el mundo entero para este país. Seguimos siendo el hazmerreír, don Roberto, que vemos de un lado, del otro lado, impresionante la de no terminar. Sí, además de lo obsceno que es la corrupción, de lo obsceno que es el uso privado de fondos públicos en un país pobre. ¿Cómo queda Luis Martínez, que estuvo a 2 votos de ser reelecto fiscal general, y ahora cuando él se vio topado al cerco, va a la sección de probidad y dice, en efecto, a mí Mauricio Funes me pasaba $20,000 mensuales de la partida secreta, por mencionar un par de temas, porque aquí le podríamos sacar una camándula de acusaciones? Sí, hay más. ¿Cómo queda una persona que tenía el poder para vender impunidad y guardar casos? No, y cómo queda la justicia en el país cuando se caen los casos. Es que es verdaderamente impresionante aquí la lógica de proceso de la Administración de Justicia. El ente investigador por excelencia es la Fiscalía. Investiga, llega a tener suficientes elementos y hay una orden de captura. Y aparentemente ahí todo va maravilloso. Hay una investigación, hay mérito para la detención, se hacen capturas y se empieza la dinámica mediática que ha acompañado las últimas actuaciones del fiscal. Es que solo los títulos de los casos denota el carácter mediático: saqueo público, corruptela. Pero lo es, don Roberto. Sí, pero... Es decir, lo que pasa es que cuando yo trabajaba en la Fiscalía, yo me recuerdo que nosotros le poníamos un caso de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque viene a reducir y a sintetizar lo que es destape a la corruptela. Si lo que el señor Mauricio Funes aquí fue prostituir a propios y extraños, y fue la corruptela del siglo, porque él obviamente le dio con nombre y apellido a todas las personas. Lo que hizo Tony Saca igual, lo que hizo Luis Martínez, es decir, muy probablemente el nombre que se le podría dar hasta chiquito se queda a la par de lo que han saqueado este país. Sí, pero el tema es el siguiente, que ahí se para la lógica de proceso de la Administración de Justicia. Se le pone el nombre mediáticamente atractivo, genera mucho ruido, es por supuesto un plato fuerte para los medios, pero llegan donde un juez y se cae el caso por carencia de pruebas, porque hay dificultades. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Supongamos que no se cae. Le voy a poner un ejemplo, perdón, don Roberto, porque aquí estamos hablando del órgano jurisdiccional. Año con año se lleva el número 1 en lugar en corrupción por parte del Departamento de los Estados Unidos, pero también por tanques de pensamiento. Le voy a poner un ejemplo. Viene el señor fiscal general de República y le inicia al diputado Reinaldo Cardosa un proceso en el cual, por enriquecimiento ilícito, la ley de enriquecimiento ilícito de hace 60 años establece que la dirección de la voluntad va encaminada al servidor público, ¿cierto? Pero el tribunal termina condenando a la esposa. ¿Qué tiene que ver eso? Y absuélvelo a él. Y las dos penas es devuélvamelo, y además viene la inhabilitación del cargo. ¿Cómo vamos a inhabilitar a la esposa? Es una aberración jurídica. Viene el fiscal entonces como aparejada consecuencia y le mete la ley de extinción de dominio. A todas luces, el órgano jurisdiccional en este país es lamentable. Hay jueces espectaculares, porque hay que decirlo. ¿Qué puede hacer el fiscal? Nada. No, pero vamos a más. Vaya, supongamos que ya se presentan donde el juez, la lógica de los criteriados. Es decir, uno puede entender de que es un recurso aceptable tener ese tipo de testigos, pero si la única fuente que fundamenta la acusación es un criteriado, ahí hay una debilidad, porque al no encontrar pruebas, pues lo único que tienen para poder sostener el caso es un criteriado. Pero sigo. Suponte tú, como en el caso Saca, que hay sentencia y estos caballeros van a la cárcel, y digamos que mucha gente se considera ahí resuelta en su expectativa, porque hubo un delito, llegó donde un juez,
se judicializó, se administró justicia, se comprobó que eran culpables y se llevaron a la cárcel. Ay, ahí termina la historia. Pues no, esa es la historia de un fracaso anunciado, porque en el fondo lo que hay más importante es la recuperación de los recursos que se desviaron. Y a mí que me vengan con el cuento que dan por perdidos 301 millones de dólares o 350 millones de dólares, entonces ¿de qué estamos hablando? Si al final de cuentas esto es un chiste, porque van perdidos, son bienes que no se pueden recuperar. Entonces verdaderamente eso es un chiste de mal, de pésimo gusto, el cual estamos en presencia. Pues si esto no termina en procesos de extinción de dominio o formas, las que sean, que permitan la recuperación del dinero desviado, no sirve. O sea, a mí qué me importa que estén presos y además que se declaren culpables y con eso les disminuya la pena y por buen comportamiento resulta que ya se está convirtiendo en una oferta que resulta atractiva, porque de 30 fueron 10, de 10 por buen comportamiento pueden ser menos, y resulta después que en lo último precio en que se lo dejo son 5 años de prisión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todo eso, al final, ¿en qué redunda? En la pérdida absoluta de credibilidad de la gente en el sistema político, en el sistema de justicia. Son cosas verdaderamente, además con una gran frescura. Hay diputados que dicen que, bueno, no importa todavía elegir la sala de lo constitucional, parece que es una transgresión, pero lo que quiero ilustrar con eso es que no han sopesado el daño que le están haciendo al sistema republicano, porque todos esos errores, intencionales además, porque el error podría decirse que es una cosa que no es deliberada, no es consciente. Todo eso al final redunda en que las personas no creen, es decir, y prescinden de la actividad política. Y la prescindencia de la actividad política significa dejar en manos de pocos las decisiones que nos afectan a todos. Listo, voy a otra pausa, don Roberto, aguánteme un ratito, volvemos. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino Causánica. Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. De regreso, mil gracias El Salvador. Seguimos conversando con don Roberto Cañas. Don Roberto, ¿cómo ve usted
la campaña electoral básicamente 2 meses, ya pues, luego fin de año ya no se cuenta, el 3 de febrero las próximas elecciones. Las encuestas, estos instrumentos de medición científica nos han graficado, ilustrado hasta la saciedad cómo va una tendencia en alguna medida, y la única diferencia es ver si van a primera o segunda vuelta. ¿Qué pasaría puntualmente con el FMLN y Arena de no llegar a la presidencia de la República? Bueno, ahí vamos a hacer política ficción. Todo es una cosa de escenarios posibles porque es muy difícil estar haciendo predicciones así taxativas, absolutas, con un tiempo de menos de 100 días ciertamente, pero importante porque pueden darse hechos políticos que cambien dramáticamente la situación. Las encuestas no son palabra de Dios, de aquel que venga a hacer juicios absolutos a partir de los datos de las encuestas es un charlatán. ¿Por qué? ¿No está escrito en piedra? Porque no está escrito en piedra, porque primero hay cosas que sí le pueden servir a un estratega para el diseño de campaña. ¿Cuál es el principal problema del país? Eso sí importa, saber cuál es la percepción que tiene la gente en relación a su cotidianidad, si es la delincuencia, si es lo económico, si es la corrupción, porque las promesas electorales en la oferta, en el programa de gobierno, tendrían que ir al encuentro de lo que la gente en las encuestas está diciendo que son sus problemas. De eso no hablamos cuando hablamos de encuestas. Además, las encuestas te dicen cuándo es que toman la decisión de ir a votar los ciudadanos, y hay un 50% que toma la decisión un año o antes o más que un año antes de la elección. Hay un 20%, ojo con eso, que son los que toman la decisión el día de, o sea, el 3 de febrero, ahí van a ir diciendo que quizás no iban a ir a votar, pero que el voto es un derecho, pero también una obligación, y que entonces van a ir, y van a ir con la cabeza que tengan ese día. Además, Sergio, la gente vota con 4 órganos del cuerpo. Vota con el cerebro, vota con el corazón, vota con el hígado y vota con la panza. Veamos, te voy a desagregar eso. El voto que debería de ser, pero es muy pequeño, es el voto cerebral, racional, en el que se analizan las ofertas electorales y uno dice, esta oferta es la que realmente responde a resolver las necesidades del país, dice qué va a hacer, cuánto cuesta, en qué tiempo lo va a hacer y con qué equipo lo va a hacer y de dónde va a salir la plata para hacerlo. Yo tengo un voto racional. A mí que me vengan con el cuento de que van a hacer 300,000 empleos en 5 años, yo le digo, ¿y de dónde sacar el dinero? ¿Dónde va a crecer la economía del país a un 5 o un 7% del PIB que me permita aceptarle esa idea peregrina que usted me está vendiendo, que 164 puestos de trabajo se van a abrir en un día? Entonces, a mí, si hay un político como candidato que no me dice cuánto cuesta, de dónde va a salir el dinero, en qué tiempo lo va a hacer y quiénes lo van a hacer, no le creo. Pero ese es un voto racional, pero hay mucha gente que su voto es emocional, es los sentimientos lo que lo mueven. Si victimiza a alguien, entonces porque está victimizado, es pobrecito, no lo quieren dejar ser candidato, entonces yo voy con ese porque voy con alguien que está victimizado, o porque me cae bien, o porque tiene elementos que para mí, desde el punto de vista de mis emociones, ese es el que me atrae. Ahora, con el hígado, y por supuesto que hay una enorme cantidad de ciudadanos que vota con el hígado, son aquellos que están incómodos, molestos, maltratados, decepcionados. Entonces dicen, yo voy a castigar, y por eso así se llama en el sistema electoral el voto de premio y el voto de castigo, y te voy a castigar porque me has decepcionado, te voy a castigar porque te has enriquecido de un periodo de 5 años para adelante, y no es posible pensar que por muy ahorrativo que sea, un funcionario público aparezca con mansiones y cantidades de recursos y patrimonio que es imposible lograr en 5 años con el salario que se gana. Entonces,
el voto con el hígado es tremendo, devastador para el FMLN. El castigo que le dieron y fue voto de hígado fue casi 400,000 votos el 4 de marzo, que además para mí son irreversibles. ¿Qué quiere decir? Que es mentira que van a recuperar esa intención de voto, porque la gente ya no le cambias su manera de pensar en menos de 95. ¿Qué hizo el FMLN después de ese duro golpe? Pues ha intentado, no hizo lo que debería de hacer. ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho? Primero que renunciar a la dirección del FMLN. La cúpula del FMLN debería de haber renunciado el 4, el 5, el 6 de marzo de este año. Para decir, bueno, es que eso hasta deportivamente lo podemos ver, Sergio. Si un entrenador pierde un mundial o pierde un campeonato, ¿qué le toca? Bueno, ahorita el Barcelona le metió 5-1 al Real Madrid. Seguramente Lopetegui ahorita prácticamente ya le dieron el adiós. Pues sí, renuncia o le dicen te vas. Entonces, ¿cómo es posible ¿Y aquí por qué cuesta tanto? Porque aquí es la solución biológica. ¿Por qué le agarran tanto cariño a los puestos, de las uñas y los dientes? Porque en su incapacidad de formar cuadros les da pánico, terror, el hecho de dejar los cargos porque consideran que nadie los puede sustituir. Pero cuando una persona viene y dice, mire, ¿yo cómo voy a renunciar si yo no sé hacer en la vida más que esto? También, pues eso es grave, porque si tu fuente de ingresos ha sido como político y te entra un pánico terrible, incontrolable. ¿Cómo es que le llaman los abogados a ese tipo de pánico que se puede alegar en un juicio? Entonces dicen, bueno, yo ya me acostumbré a tener un nivel de vida alto, he cambiado mis hijos de colegio, he cambiado de carro, he cambiado de esposa, ¿y qué me va a pasar si dejo de ser funcionario público o miembro de la cúpula del partido? Entonces esa pesadilla no la pueden administrar, y por eso a lo mejor es que se prenden de los cargos y no posibilitan esa renovación que necesita los partidos para salir adelante. Ahora, usted dice, en primer lugar tuvo que haber renunciado a la cúpula. ¿Qué más tendría que haber hecho? Bueno, porque no pasó absolutamente nada. Sí, a los únicos que quitaron fueron a los ex amigos de Mauricio Funes, a los que habían llegado, pero los cuadros propios de ellos no sufrieron. Siguen estando y ahí. Entonces, segunda cosa que deberían de haber hecho, recuperar el vínculo con sus bases y fundamentalmente hacer un esfuerzo sostenido de formación política, ideológica de su militancia, además moralizarla. Es que no es así nomás que levantarse el entusiasmo de gente que ha recibido una derrota estratégica como la peor derrota de la historia político-electoral del FMLN. Entonces, dedicarse a la recuperación del vínculo, a levantar la moral de su militancia, no lo han hecho como debería de ser. Tercero, el vínculo con la población, con el movimiento social. Es decir, una de las causas de la derrota del FMLN es la pérdida de ese vínculo con los sectores sociales. Ni los sindicatos, ni las organizaciones de mujeres, ni las organizaciones campesinas, ni ninguna organización social de ningún tipo se siente vinculada al FMLN, porque el FMLN decidió encerrarse en los cuartos de los ministerios, en las habitaciones de casa presidencial, en los salones de la Asamblea Legislativa, a creer que ahí estaba haciendo la gran política sin ensuciarse los zapatos y yendo a las comunidades. La ruptura del vínculo con el movimiento social es verdaderamente imperdonable para un partido que se autodenomina de izquierda. Es decir, eso no se puede aceptar. Entonces rompieron el vínculo con sus bases, abandonaron la formación de sus militantes, rompieron el vínculo con el movimiento social. Ya no puede presumir el FMLN que tiene un poderoso movimiento social que lo acompaña. Don Roberto, Hugo Martínez hizo algo para muchos con mucha gallardía, pero para otros simple y sencillamente el Frente no lo tuvo que haber hecho. Y es que estamos en el marco ya de la canonización de Monseñor Romero, y el Frente, yo ya lo había dicho acá,
está utilizando y lo iba a hacer la canonización como un logro de nación, de su gestión, de la administración. Y vimos nosotros una gran cantidad de pancartas donde en efecto así lo hizo. El tema es que la gente repudió ver a una Nidia Díaz, por ejemplo, que viajaba hacia el Vaticano con gastos pagados, y a otros diputados que al final desistieron no ir, pero vimos a un Hugo Martínez donde él pidió abiertamente, por favor retiren esas campañas donde las pancartas están mi nombre, mi fotografía, la del frente y la de Monseñor Romero. Es decir, ¿cómo se mira eso? Pues mal, porque perdóname, el líder de la campaña electoral de una candidatura es el candidato. Es decir, no es posible pensar que él además lo diga de manera como, yo no sé si cándida o cómo calificarlo, que diga, miren, ¿saben qué? Lo que sucede es que yo no me había dado cuenta y entonces lo hicieron sin consultarme. ¿Y quién es el líder y quién dirige la campaña? Al final de cuentas, lo que se hace, lo que no se hace. ¿Son cachetadas de payaso? Lo que se dice o lo que no se dice, lo define el candidato. ¿Son cachetadas de payaso? Son maneras de buscar todo hablado, diferenciarse para decir yo soy nuevo, yo no soy aquellos que son o hagámoslo repudiados. y si esto no tiene rédito, entonces yo digo que te echo la culpa. Sí, es una manera es lo nuevo, es diferente. Yo no soy la cúpula que está repudiada, yo soy algo distinto, pero cualquiera que ha estado en cuartos de guerra conduciendo campañas electorales sabe que el jefe de la campaña es el candidato. Bueno, don Roberto, llegamos al final de esta su entrevista. Debo de agradecerle el que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. A usted, Sergio. Un placer por haberlo tenido en su casa. El Salvador, soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto del día, del resto de la semana o del año, si usted quiere. Será hasta mañana y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.